Bum bum ba-dum bum 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 ba-dum. Bum bum ba-dum bum 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 ba-dum. Oh my God, these feelings just... El Señor me los bendiga, mis hermanos. Le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Es un día en el que nosotros estamos gozando de la presencia y la misericordia de nuestro Padre Celestial en la vida de cada uno de nosotros. Y quiero decirles, mis hermanos, que este día, pues para mí es extremadamente especial, porque me encuentro celebrando ya los 58 años de edad para la honra y gloria de mi Padre Celestial, mis hermanos. Y lo celebro con ustedes y lo celebro a través de esta plataforma, porque 21 de esos 58 años, mis hermanos, yo he dedicado mi vida al servicio a mi Padre Celestial, con falencias, con errores, con cada una de las situaciones en ignorancia, etcétera, 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 mis hermanos, pero sí con el amor, la dedicación y la entrega por querer hacer las cosas correctamente para mi Padre Celestial. Este día, indiscutiblemente, mis hermanos, vamos a hablar de la palabra de Dios, pero no obstante, mis hermanos, que sabemos perfectamente, porque así nos lo han instruido nuestros mentores, que Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. Y no es mi intención alabar o exaltar definitivamente a ningún hombre, pero la misma palabra también nos lleva a que nosotros verdaderamente también reconozcamos el trabajo de aquellos que se han esforzado, mis hermanos, por llevar un mensaje de la palabra de Dios y edificar espiritualmente la vida de cada uno de nosotros, y efectivamente exista una transformación, no por una terapia humana, mis hermanos, sino por el mensaje que la palabra misma puede llevar y debe de traer a la vida de cada una de aquellas personas que lo recibimos. Una de las expresiones claras que aparece en la palabra y es repetida en nuestra congregación es el hecho de que la palabra de Dios no regresa vacía. Pero yo tengo mis argumentos al respecto, y en efecto no regresa vacía, mis hermanos, en aquellas tierras fértiles, en aquellas tierras dispuestas a poder albergar la semilla y hacerla germinar para que se desarrolle y dé el fruto para lo cual ha sido creada. Pero hay ciertas tierras, o hemos habido ciertas tierras en un momento determinado, que hemos sido estériles o hemos sido espinosas, pedregosas, donde definitivamente si hay algún asomo de germinación, definitivamente, mis hermanos, a la larga, pues la semilla ha sido muerta, mis hermanos, ¿verdad? No ha logrado naturalmente el desarrollo que efectivamente ha tenido que tener o ha debido de tener, mis hermanos, ¿verdad? O pues las aves de los cielos, como dice la palabra, se la han llevado, mis hermanos, y no ha habido ningún resultado. Solamente hubo un asomo, un intento, mis hermanos, de aquella siembra, pero que definitivamente no lo tuvo. Y en mi caso, mis hermanos, ¿verdad? No estoy autoalabándome ni estoy poniéndome como ejemplo, pero sin embargo sí quiero decirles de que la semilla llegó a mi mente y a mi corazón. Quiero también decirles que dentro de esos 21 años que yo estoy compartiendo ya con ustedes, con algunos de 21 años atrás, ¿verdad? Con algunos otros muy recientemente, con algunos otros pues un poco menos, pero hemos caminado, mis hermanos, y han habido situaciones críticas, han habido situaciones que han estado a punto pues efectivamente de llevarnos a tomar decisiones equivocadas, pero la misericordia de Dios, repito una vez más, es la que nos sostiene y nos hace que continuemos caminando en esa vida, mis hermanos, hasta que el propósito de nuestro Padre Celestial se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Pero debemos de disponernos efectivamente a que ese propósito de Dios efectivamente se cumpla, mi hermano, porque muy independientemente de que usted y yo lo decidamos hacerlo o no, el Señor va a cumplir su propósito y va a cumplir su objetivo. Él no depende de mi voluntad para efectos de cumplirlo. Sí se requiere mi voluntad para efectos de poderlo seguir a Él, porque en efecto, si yo no lo sigo, mis hermanos, ¿verdad?, las consecuencias las pago yo. Eso es de tenerlo extremadamente claro. Esta mañana, mis hermanos, voy a abordar ciertos capítulos y ciertos versículos que se encuentran en el libro de Éxodo. Hemos estado pues celebrando hace 3 días atrás, ¿verdad? Pues una celebración patriótica, ¿verdad? Una celebración cívica
y donde se habla de que hemos llegado a los 199 años de libertad, mis hermanos, ¿verdad? La pregunta es, ¿libertad? ¿Realmente somos libres? ¿Realmente entendemos el concepto de libertad? ¿Realmente hemos sido liberados, mis hermanos, verdad? Entonces usted me va a decir, mire, creo que usted está confundiendo las cosas. No, estoy tratando de hacer un análisis paralelo, mi hermano. No estoy confundiendo las cosas, estoy bien claro en lo que estoy hablando. Quiero que por favor me acompañe en el libro de Éxodo, en el capítulo 7. Y vemos nosotros, mis hermanos, que en esta parte de Éxodo, ¿verdad? Que empieza desde la comisión de Moisés y Aarón, ¿verdad? Para que pueda sacar al pueblo de Israel a la tierra que fluye leche y miel, que es una promesa que aparece en la palabra de Dios y que espero que usted la haya conocido con anterioridad. Hay unas situaciones, mis hermanos, donde casi la gran mayoría de nosotros pues la conocemos, y es el hecho de que nos han identificado efectivamente con cada una de las, o nos han informado, mejor dicho, con cada una de las plagas que se desarrollaron en el momento aquel en el que ya pues José no estaba, ¿verdad? Ya en efecto ya no era el mismo faraón que era el que tenía pues la simpatía por el pueblo de Israel. Habían cambiado totalmente las cosas, y es en ese sentido que el nuevo faraón, pues, ¿verdad? Ya temiendo que ese pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Jacob había crecido increíblemente, entonces podía en un momento revertirse y pues querer tomar, ¿verdad? El reino. Recuerden de que en esos tiempos eran tiempos en los que los territorios, los pueblos se peleaban en batallas sangrientas. Entonces, al tener ese tipo de temores, lo que hacían era someter a los pueblos que se encontraban ahí. Recuerden que ellos en un momento determinado llegaron y fueron bienvenidos. Pero ya en el camino, mis hermanos, ¿verdad? Definitivamente se fueron convirtiendo en una amenaza, ¿verdad? O una sospecha de amenaza, ¿verdad? Para los habitantes, efectivamente, principalmente para su rey, ¿verdad? Que en este caso, pues, el título es Faraón. Y vemos, mis hermanos, cómo surge Moisés, ¿verdad? Ese elegido de Dios, mis hermanos, ¿verdad? Que es un gran personaje. Y argumenta él ante Dios cuando es elegido de que pues no es un hombre de una fluidez para hablar, no es una persona que tenga la preparación para hacerlo, y mucho menos, mis hermanos, el ir a enfrentar al faraón, porque él conocía perfectamente a esta persona. Sin embargo, mi hermano, esto es algo que yo quisiera que usted y yo lo tuviéramos bien en cuenta, porque sé que dentro de nuestro ministerio tenemos personas devotas, hay gente que verdaderamente se ha entregado al ministerio, y hay gente que está ahí, ¿verdad? Está ahí. No son nocivos, pero tampoco son productivos. Son gente que se encuentra en una situación, no podría decir imparcial, no sé si decirle. La palabra es neutra, en una condición neutra. Porque, mis hermanos, hay situaciones en la vida que probablemente nos marcaron, y al marcarnos efectivamente nos paralizaron, y llegamos al reino de Dios creyendo lo que allá en el mundo nos marcó, y eso nos inhibe, nos detiene, mis hermanos, para poder desarrollar el propósito de Dios en nuestras vidas, y el instrumento que seremos para poder afectar a otras vidas, el instrumento que seremos a disposición de Dios para afectar positivamente a otras vidas, como nosotros hemos sido afectados positivamente. Y, mis hermanos, al poner todo este tipo de cuestionamientos, ¿verdad? O situaciones que no nos dejan desarrollarnos, sino que nos paralizan, repito una vez más, nos detienen, nos congelan, nos mantienen improductivos. Eso, mis hermanos, ¿verdad? Es lo que en ese momento, ¿verdad? Elegido Moisés estaba tratando de argumentar, pero el Señor siempre le dio las herramientas. Usted, mi hermano, al ponerse en las manos de Dios, será una herramienta valiosa que el Señor va a usar para cumplir su propósito, repito una vez más, en su vida, y para afectar positivamente a otras personas. Por lo menos a una persona que usted afecte positivamente, mi hermano, es ganancia en esta vida.
Entonces, como vamos a ir viendo acá, mis hermanos, ¿verdad? Había pues una condición en la que había prácticamente un endurecimiento del corazón de Faraón. Y ese endurecimiento, mis hermanos, también pues hacía que por instrucción de Dios, por orden de Dios, por haber sido empoderado por Dios, por haber sido delegado de parte de Dios y en nombre y representación de Dios, Moisés debía de confrontar al Faraón, mis hermanos. Y en ese sentido vemos como en el capítulo 7, voy a leer una pequeña porción para irnos ubicando, dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Ubicándonos, mis hermanos, en el texto, vemos pues de que hay una orden explícita. Hay dos personas elegidas, Moisés y Aarón, una orden de parte de Dios y que debía de ejecutarse en una instrucción que debía de ser enviada a el Faraón. Y obviamente los habían puesto en una ya conocimiento previo de cuál iba a ser la conducta de Faraón. Y claramente dice: yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Mi hermano, probablemente usted se encuentre con este tipo de muros, ¿verdad? Usted habla una vez, habla otra vez, intercede una vez, gestiona una vez, 1, 2, 3, 4 veces, mis hermanos, y Faraón no oirá. Es el Señor el que está permitiendo este tipo de cosas. Y veamos nosotros, mis hermanos, cuál era el propósito de que se diera todo ese tipo de circunstancias en las que había un propósito específico, que el pueblo de Israel, mis hermanos, fuese liberado, y una vez fuese liberado, mis hermanos, fuera a servirle al Rey, fuera a servirle a nuestro Señor, fuera a servirle a nuestro Padre Celestial. Y veamos cómo lo apoyo yo textualmente. En el versículo 16, mis hermanos, del mismo capítulo dice: y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Cuál era la orden? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva en el desierto. Para que me sirva en el desierto. Había un objetivo, pero veamos, mis hermanos, nuevamente en el capítulo 8 aparece en el versículo 1 el texto que dice literalmente: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Segunda vez, mis hermanos. Y luego veamos nosotros, mis hermanos, de que en el capítulo 8, siempre en el versículo 20, dice: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Vámonos al capítulo 10, definitivamente siempre en el libro de Éxodo. Capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva.
Continuamos, mis hermanos, nuestra caminata, ¿verdad? Y vemos nosotros como en el capítulo 12, mis hermanos, en el versículo 31 dice: e hizo llamar a Moisés y a Aarón, está hablando del faraón, ¿verdad?, de noche, y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Si usted desde el capítulo 7 se toma el tiempo de poderlo leer, la idea pues es precisamente inducirlo a usted a que crezca en su comunión con Dios y pueda buscar esas verdades en su bendita palabra. Vamos a ir encontrando de que cada una de estas órdenes, mis hermanos, era posterior a cada una de las plagas. ¿Cómo quiero traer esta situación, mis hermanos, para contemporizarlo? Porque la palabra de Dios es contemporánea, mis hermanos, no es que es un evento histórico, no. Nosotros estamos pasando por una plaga al 18 de septiembre del 2020, mis hermanos, llamada COVID-19. Una pandemia, mis hermanos, que es una peste efectivamente de carácter mundial. No es únicamente local, mis hermanos, es mundial y usted y yo lo sabemos. Y vemos, mis hermanos, de que al día de hoy, su servidor y usted que me está escuchando, mi hermano, hemos logrado salir, como el pueblo de Israel salió, de cada una de las pestes o de cada una de las situaciones complicadas que se presentaron en el pueblo de Egipto en aquel momento, cuando Israel estaba habitando, mis hermanos, esta ciudad, y ya en este momento en cautiverio, porque no estaban voluntariamente ahí, ya estaban siendo objeto, mis hermanos, de una explotación bajo los términos de la esclavitud, que en ese momento estaba como ese modo de producción que se daba socialmente entre los pueblos. Y vemos, mis hermanos, de que había un objetivo. Dios, a usted y a mí, mis hermanos, nos sacó de la esclavitud para servirle. Lo voy a repetir una vez más. No voy a tomarme el tiempo de leer cada uno de los versículos porque están tan dispersos y nos toma algún tiempo, mis hermanos. Pero sí, la idea central es esa: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Cuando usted y yo, mis hermanos, no habíamos nacido de nuevo y estábamos en el mundo, mis hermanos, ¿verdad?, sin tener conocimiento, ni temor, ni reverencia a Dios y a las cosas de Dios, estuvimos, mis hermanos, sometidos en ese tipo o estilo de vida, y el Señor quiso sacarnos de ahí, pero no para que nosotros trajésemos la diversión del mundo a la vida espiritual, mis hermanos. Y no es que me la esté llevando de espíritu flautico, que estoy tratando de hablar de una santidad que yo probablemente no vivo, mi hermano, no. Estoy hablando a la luz de la palabra de Dios. Cuando Dios decidió sacarlo a usted y sacarme a mí de la esclavitud, mi hermano, era para que le sirvieran. Y yo me estoy deteniendo desde el 1 de septiembre, que estoy yo compartiendo con ustedes como la primera participación en el mes. Y refiriéndome básicamente porque todas las participaciones de mis hermanos han sido buenísimas, exquisitas. Bueno, me encantó escuchar a un Marco Fuentes llevando una alabanza, mis hermanos, Samuel González, con la sencillez que le caracteriza a mi hermano. Dios lo usa increíblemente. Lorenzo, se ve el anhelo y el deseo de querer agradar a Dios y de querer involucrarse en las cosas de Dios. Y mi hermano, si nosotros los hombres logramos percibir estas cosas, ¿usted cree que Dios no lo va a percibir, no lo va a valorar y no lo va a estimar? Por supuesto que sí. Y es importante que en ese tiempo, mis hermanos, 18 de septiembre del 2020, nosotros hagamos una valoración, y es lo que yo he estado hablando durante todo este tiempo que me he querido dirigir a ustedes. Y yo he estado hablando de stops, de detenernos. Pero detenernos ¿para qué, mi hermano? Porque al final de cuentas yo creo que cada uno de nosotros tenemos conciencia del nivel de servicio que nosotros le prestamos al Señor, de la relación que nosotros tenemos con Dios, de la comunión que nosotros tenemos con Dios, de ese recogimiento que tenemos para poder acercarnos a Él y verdaderamente irnos pareciendo a Él y verdaderamente servirle como Él lo requiere, porque usted fue liberado, yo fui liberado precisamente para servirle al Rey. Estuvimos hace unos 19 días atrás
haciendo una invitación para que pudiéramos acercarnos ya al templo, mis hermanos, a regocijarnos, porque es una fiesta espiritual que nosotros tenemos, y probablemente, mis hermanos, en estos días, que ya ni sé ni cuántos son, desde el momento en el que se paralizaron todas las cosas, pues hubo expresiones ahí de que cuando vamos a volver a la casa de Dios ya vamos a estar juntos y que no sé qué, y yo, qué bonito, ¿verdad? Que los hermanos mantienen el anhelo y el deseo. Pero ¿cuál fue la gran frustración, mis hermanos? De que a la hora de que se nos hace la primera invitación oficial para poder estar en esa casa espiritual, como yo lo dije en uno de los mensajes o audios que envié a donde ustedes, mis hermanos, la respuesta fue casi nula, ¿verdad? Porque hubieron algunos que sí respondieron, y eso obedeció precisamente a el sermón que nuestro pastor general compartió justamente ese día, donde hablaba de que pues si nosotros no cuidamos, mis hermanos, la grama se seca. Y efectivamente ha habido gente, mi hermano, que se le ha olvidado precisamente cuál es el objetivo de la liberación que ha tenido en su vida. Esa liberación, mi hermano, le repito una vez más, es para que usted y yo le sirvamos al Rey. Y le sirvamos bien, no a medias, no a pedazos, no como yo digo, no porque yo digo de esta manera. Mi hermano, de verdad no es mi intención hostigarte o ser tóxico, asfixiante en tu vida. Simple y sencillamente quiero decirte, mi hermano, hoy que yo estoy cumpliendo 58 años, que servirle a Dios retribuye, mi hermano. Y aun cuando mi servicio ha sido mediocre, ¿verdad? Porque si yo me jacto de haber sido excelente, mis hermanos, olvídese, ¿verdad? Hubo un tiempo en el que yo mantuve una armonía de servicio bastante frecuente, porque la medía precisamente por el activismo y la presencia en la iglesia, mis hermanos. Pero al final de cuentas había un gran vacío precisamente en mi corazón, en mi mente, mis hermanos, que vino un momento determinado a hastiarme de lo que yo estaba haciendo, no de Dios, mis hermanos, porque Dios no te va a hastiar nunca. Dios es esa miel de la que habla el proverbio, de la que debes de saborear y llenarte, no solamente tu boca, sino tu corazón, mi hermano, tu mente, tu vida en esencia, mi hermano. Estoy hablándote a ti, ya lo dije por tercera vez en esta ocasión. Quisiera trascender de esta pantalla y llegar a tu mente y llegar a tu corazón, pero no me corresponde a mí, le corresponde al Espíritu Santo, cuando tú le permitas verdaderamente que Él llegue a tu corazón y te haga entender y comprender que fuiste liberado precisamente para servirle a Dios y darle un servicio de calidad y no condicionarlo, mi hermano. Yo en ese mismo audio le hice un reparo, donde le dije, mi hermano, con todo respeto, de que el llamado ha sido precisamente a usted personalmente. No ha sido en Mara, no ha sido a tu familia, no ha sido a tu esposa. Y me va a decir, bueno, eso se lo dicen a los pastores. Sí, pero yo te lo estoy diciendo a ti, mi hermano servidor, que te jactas de ser un servidor. Y qué bueno si lo haces y verdaderamente lo vives, porque definitivamente muchos de nosotros no estamos dando el fruto de un real y genuino siervo. Hablé en aquella ocasión de consejeros e impostores, mis hermanos. Y ya es tiempo de que esto se depure, que el árbol se sacuda, mi hermano. Y principalmente sacuda usted, no permita que nadie venga a sacudirlo. Yo no tengo la autoridad, mi hermano, para poderle venir pero usted sí la tiene sobre usted. Usted tiene la presencia del Espíritu Santo. Hable con Él y pídanle de todo corazón que lo lleve al nivel de conciencia de poder entender que esa liberación que usted ha tenido, mis hermanos, es precisamente para servirle a Él. Pero ¿cómo le va a servir? ¿Cuál es su actitud? Hermana Rebeca habló de actitud, el hermano René habló de actitud. Muchos han hablado de actitud, mis hermanos, nuestro pastor general en sus predicaciones. Y a mí me llama la atención porque en muchas ocasiones, mis hermanos, yo he estado pues básicamente acumulando mis mensajes, que los hago con mucha anterioridad, y me da no sé qué, porque digo, al final van a creer de que yo lo que he hecho es una recopilación de todo, pero no lo cambio, porque definitivamente lo que hace es
entenderse, mis hermanos, que es una confirmación de lo que Dios quiere hacernos llegar a la mente y el corazón. Es importante eso, a la mente y al corazón, ¿verdad? Ya va a sacar a alguien ahí algún meme donde tiene el corazón el hermano Serna, ¿verdad? Entonces es a la mente y al corazón, mi hermano. Es a eso lo que Dios quiere sacudirnos en esta mañana, mis hermanos, para que nosotros desarrollemos esa conciencia, entendiendo la conciencia como el darnos cuenta de: he sido liberado, mi hermano, precisamente para servirle al Rey. Si usted continúa leyendo toda la historia, mi hermano, usted verá de que el pueblo de Israel, no obstante entender por muchas ocasiones que el objeto de su liberación era precisamente, mi hermano, irle a servir al Rey, ¿qué fue lo que fueron a hacer, mis hermanos? Se quejaron de la comida, acusaron a Moisés, mis hermanos, hicieron un becerro de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no estoy aquí para criticar al pueblo de Israel ni para criticarte a ti. Solo te pregunto, mi hermano, en esta cuarentena, en este tiempo de crisis sanitaria, etcétera, 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 lo que ya me he referido con anterioridad, mi hermano, ¿no es cierto que probablemente tú has levantado un becerro? Probablemente no de oro, porque ni nos alcanza para eso. Levantaste su becerrito, mi hermano. Te quejaste de la comida. Hiciste comentarios contra tus líderes y no contra mí, mi hermano. A mí me va y me viene, ¿me entiende? ¿Verdad? Ya estoy acostumbrado, como repito, son 21 años de compartir con ustedes y ha sido 21 años de recibir, entre ellas, algunas cosas satisfactorias, mis hermanos, porque hay dentro de ustedes personas que valen oro lo que pesan. Así es. Pero hay otros que definitivamente, pues, oye, pero es para todo, mi hermano, ¿verdad? Y al final de cuentas eso para mí es el abono que me hace crecer, definitivamente. Entonces, yo quiero decirte en esta mañana, mi querido hermano, de que veas en la palabra de Dios cuál ha sido la conducta del pueblo de Israel. No lo veas solamente como un evento histórico dentro de la palabra de Dios, sino veamos cuál ha sido también nuestra conducta y hasta dónde nosotros hemos quizás hasta traspasado, mis hermanos, lo que el pueblo de Israel hizo en aquel momento. Cosas equivocadas. Es de entender, mis hermanos, de que en aquel momento efectivamente hubo una generación que quedó en el desierto y jamás llegó a la tierra prometida. ¿Será que nosotros quedaremos en el camino, mis hermanos, si no podemos llegar a esa leche, a esa tierra, que fluye leche y miel? Valoremos, detengámonos, mis hermanos, como dije en la ocasión anterior, abordemos la situación y restablezcamos inmediatamente nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios a través, mis hermanos, de la lectura de su bendita palabra, de la oración, del ayuno, mis hermanos, de congregarnos y no dejando de hacerlo como algunos tienen por costumbre, pero también no haciéndolo como otros que lo tienen únicamente por costumbre, sin valorar el sentido que debe de tener el estar en la bendita casa de nuestro Padre Celestial. Mi hermano, te amo con el amor de Dios y espero que estas palabras, si no es a los 93 personas que llegan en el grupo para el cual ha sido creado esta dinámica, mis hermanos, trasciende efectivamente pues muchísimo más allá. Gracias a todas las personas que han recibido este mensaje y los anteriores, mis hermanos, que han estado atentos a los proverbios, que ha sido una dinámica puesta por el Espíritu Santo en mi corazón en una de las ocasiones en la que el hermano René Mejía vino a visitarme para bendecirme en este periodo de la cuarentena y de la pandemia y de la crisis, mi hermano, ¿verdad? Él vino, me bendijo, mi hermano, ¿verdad? Pero su presencia, su mensaje realmente me llevó precisamente a esto. Hermano Héctor Rivera, también quiero agradecerle enormemente por haberme quizás desplazado o empujado de alguna manera a poder hacer esto, mi hermano, lo que estoy haciendo con muchísimo gusto. Y todo también a darle las gracias a mi sobrino Alejandro Eliseo Ruiz Serna, mi hermano, porque es un jovencito de 14 años que se ha enamorado también de lo que se está haciendo en este momento, y él es quien edita y quien produce los videos que usted mira en esta plataforma, mi hermano, ¿verdad? Así es que vaya un saludo para todos mis amigos, a todas mis amigas, a todos mis hermanos y a todas las personas que me han dado su amor durante estos 58 años o a partir del momento en el que nos conocimos. El Señor me los bendiga, me lo guarde y no se le olvide, usted y yo fuimos liberados para servirle al Rey. Bendiciones.
Tells me to stop feeling feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, but my heart goes bum, 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 bum. Cause my heart goes